hermanos. Así como todos los lunes llevamos estudio bíblico, en esta noche también vamos a llevar estudio bíblico, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Por qué las iglesias están enfriándose? La Biblia lo llama: mi pueblo pereció porque les faltó conocimiento. En este tiempo hay en abundancia el conocimiento en la iglesia, ¿o es escaso el conocimiento de la palabra de Dios en este tiempo? Hay poco conocimiento doctrinal, mis hermanos. Y cuando Dios habló a través del profeta Oseas, mis hermanos amados, en ese tiempo ya estaba sucediendo, mis hermanos: mi pueblo fue destruido porque les faltó conocimiento. Hoy lo mismo lo que está pasando, mis hermanos. La iglesia comienza desde el día de Pentecostés, ¿sí o no? De ahí la iglesia comienza, mis hermanos. La primera iglesia encontramos en el libro de los Hechos. No lo encontramos en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Mis hermanos, encontramos en el libro de los Hechos. Después que Cristo resucitó, hermanos, después de 40 días se fue al cielo y vino el día del Pentecostés. El Espíritu Santo, mis hermanos amados, les bautizó a los 120 que estaban reunidos. A partir de ese momento encontramos ya, mis hermanos amados, gloria a Jesucristo, que la iglesia o los apóstoles, hermanos, y los discípulos del Señor Jesucristo, en su primera sermón de Pedro se agregaron 3,000 personas. En su segunda sermón se entregaron más de 5,000 personas. Gloria a Dios, eso es lo que encontramos en la Biblia. Esta noche yo quiero enseñarles la palabra de Dios, mis hermanos amados, acerca, mis hermanos, el libro de Efesios. Vamos a ir al libro de Efesios, mis hermanos. Efesios. Vamos al capítulo 1 del libro de Efesios. Busquemos. Libro de Efesios, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Efesios capítulo 1. El libro de Efesios es un libro muy especial para mí personalmente, mis hermanos. En el libro de Efesios yo encuentro las riquezas de Papá Dios, todas las revelaciones que el apóstol Pablo, hermanos, fue revelado por nuestro Dios. Ahí encontramos, mis hermanos, la bendición de Dios. Encontramos nuestra posición como iglesia. Encontramos también, amados hermanos, la autoridad de Cristo. Y encontramos que la iglesia está con Cristo juntos en los lugares celestiales. Es un libro muy especial, el libro de Efesios. Nos revela la condición de la iglesia, nos revela la condición también, amados hermanos, aleluya, de los hombres que no tienen a Dios en su vida. Y nos habla también, amados hermanos, la diferencia entre el pueblo de Israel y también la iglesia, amados hermanos. Encontramos también en el capítulo 5, mis hermanos, nos habla acerca cómo debemos andar como hijos de Dios. Y en el capítulo 6 nos habla también, mis hermanos amados, acerca de la familia, de los padres, los hijos. Este libro es maravilloso y nos habla de las armaduras de Dios. Este libro es precioso, el libro de Efesios. Lo que vamos a tomar en esta noche es el capítulo 1, mis hermanos. Del versículo 3 para adelante vamos a leer su palabra. Vamos al versículo 3.
1:3. Primero vamos a, hermanos, de entrar al verso 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendiciones espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toman asiento, Dios les bendiga. El libro de Efesios, mis hermanos amados, es una riqueza literaria, mis hermanos. Este libro cualquiera que estudia va a encontrar muchísimas riquezas, hermanos amados, va a llegar a conocer. Este es el libro más hermoso que yo considero personalmente el libro de Efesios. En el versículo 3 encontramos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos habla, nos dice, ¿quién nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? Este pasaje, hermanos amados, el verso 3 nos habla, hermanos, nuestra bendición espiritual de nosotros, mis hermanos. Nuestra bendición espiritual de nosotros, mis hermanos amados, dice, desciende de los lugares celestiales en Cristo. Hay 3 pasajes en el libro de Efesios que nos habla del mismo lenguaje que nos dice lugares celestiales. Es una palabra, hermanos amados, no tiene que ver lo que es terrenal, esto tiene que ver lo que es arriba, espiritual. Por eso dice, en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Jesucristo. La bendición de la iglesia es bendición espiritual. Pero esa bendición espiritual viene desde lugares celestiales en Cristo. Ahora vamos a ir al mismo libro, al verso 20, mis hermanos, al capítulo 1, verso 20 del mismo libro. Ahí encontramos otra palabra, la misma lenguaje que el apóstol Pablo lo utiliza en el verso 20, dice la palabra, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándole en la diestra en los lugares celestiales. Hay otra palabra, hasta ahí encontramos 2 palabras que nos dice, mis hermanos, la primera palabra que hemos encontrado en el versículo 3, que dice, hermano, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego en el versículo 20 dice, en lo cual operó en Cristo, resucitando. Está hablando de la muerte de Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en la diestra en los lugares celestiales. Se está hablando de Jesucristo cuando resucitó. Lo resucitó el poder de Dios, del Espíritu Santo. Aleluya. Y luego dice que le hizo sentar, hermanos, en la diestra. La palabra diestra significa derecha, ¿verdad? Y luego dice, en los lugares celestiales. Desde el momento que Cristo resucitó, su autoridad, su poder, mis hermanos amados, es desde dónde el Padre Dios dice que hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora vamos a encontrar otra palabra con el mismo lenguaje que el apóstol Pablo utiliza. Vamos al capítulo 2, versículo 6. Dice, juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Allí ya a nosotros también nos dice nuestra participación, dice juntamente con Él. La palabra con Él es Jesús. Juntamente con Él es alguien con Jesús, nosotros con Jesús. Gloria a Dios. Juntamente con Él nos resucitó. Escuchen, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Hermanos, 3 versículos nos habla de los lugares celestiales. Gloria a Jesucristo. Nuestra bendición espiritual, ¿de dónde viene? Desde lugares celestiales. Y luego el versículo 20 dice, en lo cual operó, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. A Jesús le coloca en los lugares celestiales después que resucitó. Desde ahí es su autoridad de Cristo. Ahora en el capítulo 2, versículos 6 nos dice, acá ya, amados hermanos, dice, juntamente con Él nos resucitó. La palabra nos resucitó nos está haciendo ver nuestra parte, nuestra herencia, nuestra unidad con Cristo. Dice, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué nos resucitó a nosotros? ¿Hemos estado muertos físicamente? No. Nosotros antes de conocer a Jesús hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados. Vamos al capítulo 2, verso 1 del mismo libro. Dice la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí entendemos antes que nosotros hemos llegado a conocer a Jesús para llegar a ser iglesia de Cristo o miembro del cuerpo de Cristo o hijo de Dios, amado hermano, o nueva criatura en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? En nuestra vida pasada hemos estado muertos en nuestros pecados y delitos. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mis hermanos, ¿quién gobernaba a nosotros, nuestra vida? ¿Bajo qué gobierno estuvimos nosotros? Vamos al versículo 2. 2:2 del libro de Efesios, dice la palabra. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está bien claro la palabra de Dios. ¿Quién gobernaba nuestra vida cuando estuvimos en el mundo perdido? Idólatra, brujo, hechicero. Hermanos, hemos sido borrachos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Hemos sido inmundos, sucios. Así nos encontró Dios. Pero ¿quién gobernaba en nuestra vida? El príncipe de las tinieblas que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora no nos gobierna el príncipe del aire, sino Jesucristo gobierna en nuestra vida. Dale palmas a Jesús. En el versículo 2 encontramos quién es, hermanos, el príncipe de la potestad del aire. Cuando habla del potestad del aire, está hablando, mis hermanos amados, el gobierno diabólico que opera en los aires. Nosotros podemos pensar que el diablo está en el mismo infierno, allí está, aleluya, ocupado. No es así. El diablo opera en los aires. Cristo vive.
Es por eso cuando la música diabólica por el aire mismo, amados hermanos, transmitido a través de los canales de televisión, a través de las radios, músicas diabólicas en tu misma casa llega, aleluya, hermanos, donde que tú vives, ahí mismo está, a través de los aparatos de tu radio, de tu televisión, ahí encuentras programas diabólicas transmitidos por el aire. ¿Y quién opera? El mismo príncipe de las tinieblas, que opera en los aires. Cristo vive. Gloria a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, mire el versículo 6 lo que dice: juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde Jesús está sentado desde el momento que Él resucitó? Según el versículo 1, capítulo 1, versículo 20, mis hermanos, en los lugares celestiales. Desde ahí es su autoridad de Cristo. Y lugares celestiales no es el primer cielo, mis hermanos. En lugares celestiales no es el segundo cielo. En lugares celestiales es el tercer cielo. Desde ahí es el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Desde allí nuestro Padre nos gobierna a nosotros. Y nosotros ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales desde el momento que nos ha resucitado de nuestra muerte espiritual. Eso es lo que dice el versículo 6. Otra vez leemos. 2:6 del mismo libro. Dice: juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿En dónde estamos sentados nosotros? Nuestra vida, nosotros aquí físicamente estamos acá. Pero ya nuestra posición, nuestro Dios, quien está arriba en los lugares celestiales, mis hermanos amados, entonces nosotros también estamos con Él. Porque cuando Pablo habla en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra: de modo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Estamos nosotros en Cristo. Si estamos en Cristo, entonces estamos también arriba con Él. Acá también estamos con Cristo. Dale palmas a Jesús. Vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, 14:23. Respondió Jesús, les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, y vendremos a él, haremos morada con él. ¿Quién vive en nosotros? Desde el momento que nosotros hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, ¿quién hizo su morada en nosotros? Otra vez leemos, no han entendido. Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La palabra morada, ¿qué significa? Vivir juntos. Vendremos a él. La palabra vendremos significa no solamente uno. Está hablando del Padre, Hijo, Espíritu Santo que va a venir a vivir en nosotros. Y haremos morada con Él. Él está con nosotros. Cristo vive. ¿Cuántos se gozan?
porque Cristo vive en nosotros. Vamos a volver al libro de Efesios, porque estamos estudiando el libro de Efesios, mis hermanos amados, aleluya, acerca de los lugares celestiales. Gloria a Jesucristo. Encontramos ahora otro pasaje de la Biblia, del libro de Efesios, con el mismo lenguaje de los lugares celestiales. Vamos al capítulo 3, versículo 10. Busquen el libro de Efesios. ¿Alguien puede leerlo? Amén. Ahí encontramos otra palabra, una vez más, mis hermanos, con el mismo lenguaje que el apóstol Pablo dice, mis hermanos, para que el multiforme sabiduría de Dios, ¿la sabiduría de quién es? De Dios. Sea ahora dada a conocer, la palabra dada a conocer, por medio de la iglesia. A la iglesia lo coloca ahí. Ya los principados, y luego dice a los potestades en los lugares celestiales. Nosotros no podemos confundir, mis hermanos amados, aleluya, tres palabras que hemos encontrado, tres pasajes de la Biblia que nos dice lugares celestiales, lugares celestiales, lugares celestiales. Nos está hablando, mis hermanos amados, no del segundo cielo, nos está hablando del tercer cielo. Cristo vive. Ahora, ¿cómo se llama el segundo cielo? ¿Alguien por ahí escuchó nuestro mensaje que no entendió bien? Y ahí estaba comentando diciendo, es lo mismo del capítulo 1:3. Es lo mismo el sinónimo del capítulo 3, el versículo 10. Lo que estaba enseñando era cuál es la diferencia en lugar celeste y lugares celestiales, que son diferentes. Y cualquiera que puede decir, este es sinónimo, claro que sí. En eso estamos de acuerdo. Pero lo que estamos aprendiendo es cuál es la diferencia entre lugares celestiales y regiones celeste, regiones celeste. Eso es lo que estamos estudiando, la palabra de Dios. Hasta ahí hemos visto. Nuestra bendición de nosotros, ¿de dónde desciende? Desde el patria celestial o lugares celestiales. Está en el capítulo 1, versículo 3. Otra vez repetimos. Lugares celestiales en Cristo. ¿Ve? Y luego hemos visto el capítulo 1, versículo 20, mis hermanos, dice, cuando Cristo resucitó, por ejemplo, dice, en lo cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole, la palabra sentar, dice, mira, a su diestra, dice, la palabra diestra es su derecha, en los lugares celestiales, a Jesús lo coloca. En el capítulo 2, versículos 6, hemos visto ya que nosotros también nos coloca en ese lugar, dice el verso 6, capítulo 2, dice, juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ahora pasando en el capítulo 3, versículo 10, mis hermanos, es el mismo mensaje de los lugares celestiales. Pero aquí, mis hermanos amados, lo que estaba comentando, él entiende de otra manera, que dice, es el sinónimo del capítulo 1, versículo 3. Gloria a Jesucristo. Nuestro tema era, ¿cuál es la diferencia entre lugares celestiales y regiones celeste? Ese es nuestro tema. Vamos al capítulo 3, versículo 10. Una vez más leemos, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada. La palabra dada es entregada a la iglesia. Dice, conocer. La iglesia ya conoce la sabiduría multiforme de Dios en el Nuevo Testamento, ya es, hermanos amados, dado a la iglesia. En el Antiguo Testamento, mis hermanos amados, el único hombre sabio encontramos a ¿quién? A Salmón. Gloria a Jesucristo, porque a Dios le pidió sabiduría. Encontramos también en los ancianos, mis hermanos amados, cuando Moisés guiaba al pueblo, Dios les daba espíritu de sabiduría, de conocimiento. Encontramos, hermanos, gloria a Jesucristo. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, entre el pueblo de Israel, entre los ancianos que caminaban bien con Dios, hermanos amados, venía los hermanos amados, aleluya, hacían maravillas en su vida. Hermanos amados, los ministraba a los hombres de Dios. Por ejemplo, Saúl es uno de los ejemplos. El rey Saúl, mis hermanos amados, cuando su padre perdió su burro, las asnas, entonces su padre le mandó buscar los asnas, amados hermanos, y mientras que está yendo, se encontró con el profeta Samuel, y el profeta Samuel le invitó a subir, amados hermanos, al monte, aleluya, donde que estaban ellos, los profetas, amados hermanos, y el Espíritu Santo vino sobre Saulo, amados hermanos, a rey Saúl. Entonces dice la palabra de Dios que le mudó el Espíritu Santo, pero no se quedó en su vida el Espíritu Santo, sino una vez que le cambió a ese hombre, mis hermanos amados, aleluya, y luego el Espíritu Santo se volvía al cielo. Eso es lo que encontramos. Pero en el Nuevo Testamento no. En el Nuevo Testamento, mis hermanos amados, cuando el apóstol Pablo le da la sabiduría de mucho tiempo, de siglos pasados, que ha estado oculto, hermanos, a Pablo es revelado acerca de la iglesia, los misterios, la sabiduría, hermanos, revelado al apóstol Pablo. Por eso este libro de Efesios es un libro precioso en cuanto a la literatura cristiana. Cristo vive. Cualquiera que estudie este libro va a saber cuáles son nuestras bendiciones y cuáles son nuestras posiciones como iglesia y cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia, hermanos amados, y qué debemos hacer nosotros para agradar a Dios y qué debemos hacer nosotros para irnos al cielo en el arrebatamiento. Este libro es maravilloso, es precioso. Gracias a Dios por darnos este libro. Entonces en el versículo 10 del capítulo 3 estamos viendo la sabiduría es dado a conocer a la iglesia, mis hermanos, por medio de la iglesia, y luego lo pone los principados. La palabra principados, potestades en los lugares celestiales, amado hermano, no está hablando que Satanás, sus hermanos amados, sus principados, sus potestades del diablo, no es que está operando en los lugares celestiales, sino en el lugar celeste. Y aquí, ¿por qué Pablo está poniendo? Primero lo pone, mis hermanos amados, la multiforme sabiduría de Dios. Pablo lo pone primero y luego lo pone, aleluya, dice, es dado a conocer por medio a la iglesia. Hasta ahí encontramos la sabiduría, y a la iglesia los reveló Dios a través del apóstol Pablo. Y luego lo pone principados. Esto es autoridad diabólica. Principados, potestades en los lugares celestes. Entonces, desde la autoridad de Dios, desde más arriba, la autoridad de Cristo es dado a conocer todo lo que está bajo en el segundo cielo. Toda potestad, autoridad que está diabólica es revelado en el libro de los Efesios al apóstol Pablo. Cristo vive. Ahora vamos a ver la otra parte. Vamos a verlo, las regiones celestes vamos a ver en esta noche. Vamos al capítulo 6, versículo 12. Lugares o regiones celestes. Vamos a leer el capítulo 6, versículo 12. Lo leemos. Dice la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha
contra sangre y ni carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este siglo significa en este tiempo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra regiones celestes, mis hermanos amados, se refiere, ustedes saben, la Biblia nos habla de 3 cielos. De 3 cielos nos habla. Primer cielo, donde que vuelan los aves del cielo. Jesús lo llamó así. Dijo, mirad las aves del cielo. ¿Dónde que vuelan las aves? ¿Y dónde que están las neblinas? Dice el libro de Salmos. ¿Dónde que están las neblinas? Cuando tú levantas tus ojos, aleluya, ¿hasta dónde alcanza a ver tus ojos, tu vista, mis amados hermanos? Aleluya. ¿Ves los aves volar? ¿Ves las neblinas, mis hermanos amados? Gloria a Jesucristo. Ese es el primer cielo, bíblicamente. Cristo vive. El segundo cielo está más arriba. Es como casa de 3 pisos. El primer piso, el segundo piso y el tercer piso. Gloria a Jesucristo. Hermanos, en el primer cielo es todavía físico, por eso nuestros ojos alcanzan a ver. Pero el segundo cielo ya no es físico. El segundo cielo, mis hermanos amados, ¿es espiritual o no? Cristo vive. En el segundo cielo, ¿qué cosa es? La Biblia lo considera, mis hermanos amados, regiones celestes. Así la Biblia lo reconoce. Lugares o regiones celestes. Pero delante de lo que hemos tratado, hermanos amados, acerca, mis hermanos, del libro de Efesios, hemos hablado, por ejemplo, lugares celestiales y regiones celestes no son lo mismo. No podemos decir, como alguien dijo, es sinónimo. ¿Cómo va a ser sinónimo? Hay que estudiar bien la palabra de Dios. Si todos los días estamos con la Biblia, ¿cómo nos va a decir que es sinónimo lugar, región celeste con el lugar celestial? ¿Cómo va a ser sinónimo? Y todavía quiere enseñarnos. Yo no estoy retando a nadie, yo estoy enseñando la palabra de Dios con amor, con espíritu de mansedumbre. Mis hermanos, a veces la verdad a muchos les sacude bien y muchos se ofenden por la verdad. Cristo vive. La verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. La Escritura nos hace libre. Gloria a Jesucristo. Ahora vamos a ver lugares o regiones celestes, porque la Biblia lo llama así, regiones celestes. En las regiones celestes, ¿quién opera en las regiones celestes? ¿Es Dios? ¿Quién opera en las regiones celestes? Vamos otra vez a leer el versículo 12, capítulo 6, versículo 12. ¿Quiénes operan en las regiones celestes? Lo leemos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Ahí encontramos potestades, encontramos potestades, gobernadores, luego encontramos huestes espirituales de maldad, principado, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. ¿Cuántos son? ¿Cuántos poderes hay ahí? Son 4, no hay 5. Uno es principado. La palabra principado significa ángeles de Satanás. Potestades igual.
El primera autoridad es Satanás. Ahí encontramos principado, potestad, gobernadores. Y luego encontramos a los soldaditos, huestes espirituales de maldad. Son soldados, pues. Son soldados que están luchando contigo, conmigo en la tierra. Están ocupados ellos en los aires. Cristo vive. Cristo vive. ¿Quiénes operan en los lugares, regiones celestes? Estos agentes diabólicos, o podemos llamar principados, mis hermanos, potestades, son 4 organizaciones diabólicas. Está bien organizado. ¿De quién aprendió Satanás? ¿A quién lo imitó? A Dios lo imitó. Cristo vive. En la cabeza está el mismo Lucifer, ¿sí o no? Él es el cabecilla. Pero en el milenio, no sé si ustedes han leído en el capítulo 20 de Apocalipsis, cuando un solo ángel se lo lleva preso al abismo. ¿Qué les parece? Un solo ángel se lo lleva al abismo preso. Y en la tierra ya no hay demonios. Entonces Satanás es una criatura. Muchas veces nosotros podemos preguntarnos por qué Dios no lo aplasta como a cucaracha. Se acabó. Causante de todas las desgracias, de todos los asesinatos, de todas las delincuencias, de toda maldad, el diablo. ¿Qué pasaría si el Señor, el Dios Todopoderoso, soberano, lo aplasta como a cucaracha? Sería un Dios vengativo. También es su creación. Pero le falló pues a Dios. Se rebeló contra Dios. Aleluya. A causa de su orgullo. Él dijo: subiré a los cielos, levantaré mi trono allí. Vamos a leer a ver el libro de Isaías y luego para continuar. Vamos al libro de Isaías. A ver, ¿qué nos dice el libro de Isaías? Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Versículo 12, mis hermanos. 2 y 3 y 14 vamos a leer. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Se da cuenta? Este ángel lucero, antes de su pecado o antes de rebelarse contra Dios, mis hermanos amados, estaba en el segundo cielo. Allí era su lugar. Desde allí él operaba, mis hermanos. Cristo vive. Pero desde que se ha revelado, se ha enaltecido su corazón en su orgullo, en su soberbia, dijo: levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Está deseando ser igual a Dios. Ese es el deseo de Satanás. Es por eso que a los hombres engaña en esta tierra. A muchos les agarra por el estómago, por la comida. Así como al primer hombre lo agarró por el estómago. Hay muchos creyentes que ya no congregan. ¿Por qué? Porque trabajan de sol a sol. Trabajan de noche a noche. Ya no tienen tiempo para congregar. Porque el diablo les dice: cuando trabajas más, vas a tener más. Y porque estás perdiendo tiempo yendo al culto. Eso es lo que dice el diablo.
Porque cuando el creyente se vuelve materialista, ya el mismo diablo lo gobierna su vida. ¿Por qué? Porque su trabajo puso en el lugar de Dios para honrar y para adorar. Y nosotros debemos adorar es a Dios solo. Amar cualquier cosa más que a Dios es volvernos idólatras. Cristo vive. Por eso en el libro de Mateo capítulo, hermanos, 4, en el versículo 11 aparece la palabra de Dios cuando el diablo le dice, mis hermanos amados, si postrado me adoraras, todo te doy. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. Satanás quiere que tú lo adores si quiere un segundo, para que se siente si quiere un segundo igual que a Dios. Cuando el hombre adora a Satanás, el diablo se siente igual que a Dios. Por eso el diablo a muchos les engaña y muchos son engañados. Como Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos desobedientes que no están sirviendo a nuestro Padre. Cristo vive. Hay que servir a Dios. Vamos a volver al libro de Efesios. Retornemos al libro de Efesios. Vamos a centrarnos en el segundo, hermanos amados, lugar llamado lugares o regiones celestes, regiones celestes. Gloria a Jesucristo. Regiones celestes. En el capítulo 6, versículo 12, estamos viendo en los lugares, regiones celestes, operan principados del diablo, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Allí operan, mis hermanos. Todos los brujos y hechiceros hacen contacto con ellos, con los habitantes. Todos los hechiceros, los magos, los que practican la parapsicología, por ejemplo, los que practican, por ejemplo, amados hermanos, la yoga, la metafísica, que están allí cerrados los ojos buscando contactarse con los espíritus de más allá. Cierran sus ojos, están meditando allí para tener un contacto mental. Ellos se contactan con los habitantes del segundo cielo, que son principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Y todos los que practican la metafísica, esa religión de orientales, por ejemplo, toda hechicería, todo mundo de espiritismo está justamente conectado, buscan la conexión, hermanos amados, de contactarse con los habitantes del segundo cielo. Todos. En la historia de la civilización encontramos las incas, por ejemplo. Las incas, mis hermanos amados, ellos en cuanto a su arquitectura de aquel tiempo, mis hermanos, aunque no han estudiado nada en la preparación secular, cómo su trabajo ha superado, hermanos amados, de este tiempo un arquitecto cuántos años pasa estudiando y no puede superar. Y la pregunta es, ¿quién le dio clases a ellos? Cristo vive. Para poner esas piedras tremendos, hermanos amados, para colocar qué capacidad, qué conocimiento, hermanos, qué regla, amados hermanos. La arquitectura de este tiempo, los arquitectos no pueden igualar, por ejemplo, la construcción de Machu Picchu de los incas. ¿Sí o no? Los incas, ¿a quiénes adoraban?
al adorar al sol, a los habitantes del segundo cielo, a estos mismos demonios, adoraban ellos. Con ellos hacían contacto. Ellos les proporcionaban, ¿qué cosa? El conocimiento que es sobrenatural. A ellos les daba conocimiento sobrenatural. Los psicólogos, los parapsicólogos, por ejemplo, también trabajan con los habitantes de ahí. Es por eso que la palabra de Dios para ellos no sirve, mis hermanos amados. Aleluya. Sé que habrá también psicólogos cristianos, no quiero ofenderlo, gloria a Jesucristo. Habrá, claro que sí, pero los que mayormente resachan la palabra de Dios, y Salmos capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice la palabra de Dios? Solo los necios dicen que no existe Dios. Cristo vive. Cristo vive. Y los mayas, por ejemplo, los mayas, mis hermanos amados, cuando vemos la historia, ellos, por ejemplo, ese conocimiento, mis hermanos amados, que hay, por ejemplo, en México, en otros lugares, también hay, amados hermanos, de esas civilizaciones, mis hermanos amados, aleluya, todavía hay allí sus obras de ellos, mis hermanos amados, hasta ahora. Mira, imagínate qué tiempo ha pasado y sigue todavía existiendo. ¿Con quiénes se contactaron ellos? Con los habitantes del segundo cielo. En otras palabras, Satanás les daba, proporcionaba a cambio de su adoración, les daba conocimiento. Se han contactado con ellos. Ese platillos voladores, por ejemplo, lo que dicen apariciones, los que practican, por ejemplo, la yoga, los que practican, por ejemplo, adoración a los muertos, mis hermanos amados, ¿con quiénes buscan contactarse? Son con los habitantes de ahí. Hay muchos, por eso dicen al muerto, le dicen, mi mamá se murió, ahora se va a convertirse en mi ángel, me va a cuidar. Pero ellos son lo que le llama el hombre, mi mamá, se hacen pasar por su mamá, son los mismos demonios que operan desde ahí. Cristo vive. A muchos les ha revelado por el sueño, y muchos han visto apariciones de visiones, mis hermanos amados. Gloria a Jesucristo. Por eso hay muchos, dice, que yo he visto con mis propios ojos que mi madre está entre nosotros, pero su madre ya murió, pero son los mismos demonios haciéndose pasar por su difunto. Cristo vive. Cristo vive. Eso lo encontramos en la vida de Saúl, cuando fue a consultar a la bruja, a la hechicera, después que ya le desobedeció a Dios, Dios lo desechó. Dios ya no le contestaba ni por el sueño, ni por el profeta. Mis hermanos amados, ya no le contestaba. Aleluya. Así es Dios cuando alguien desobedece a papá Dios en su soberbia, en su altivez, se rebela contra Dios y no quiere reconocer su pecado. Mi amados hermanos, Dios ya no contesta. Alabado sea Cristo, hasta que se arrepiente de su pecado. ¿Quién lo atormentaba? Atormentaba a los espíritus malos de parte de Satanás. Cristo vive. Entonces porque Dios ya no le contestaba, se fue a buscar a una bruja, se disfrazó de otro hombre, hermano, siendo rey, se disfrazó como cualquier hombre, se fue a buscar a la bruja, hermanos, y la bruja mismo le dijo, amados hermanos, ¿a quién quieras que yo haga venir? Y él dijo, hágame venir a Samuel, porque Samuel ya había muerto. Cristo vive. Y cuando la bruja empezó a entrar en el mundo sobrenatural, mis hermanos amados, está diciendo, estoy viendo a un hombre anciano, se está acercándose, está viniendo hacia nosotros. Verdad era demonio disfrazado de profeta Samuel. Eso es fácil para los brujos y hechiceros. ¿Por qué? Porque tienen contacto con el mismo diablo, con el mismo demonio. Cristo vive. Ahora, en los lugares o regiones celestes, lo que Pablo, lo que llama, o lo que, hermanos amados, lo que menciona en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 12, lugar o regiones celestes,
es justamente allí hay una batalla. Hermanos amados, allí hay una batalla fuerte. Los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás. Allí hay una lucha. Cristo vive. Cristo vive. Vamos al libro de Daniel. Capítulo 10, versículo 12 de Daniel. 10:12. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, entender, humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídos tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Qué maravilloso la palabra de Dios. Nos habla cuando nosotros nos humillamos también. Delante de Papá Dios, Dios escucha nuestra oración. Nuestro Dios atiende nuestras horas, pero hay que humillarnos. Cristo vive. Vamos al versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los príncipes vino para ayudarme. Quedé allí con los reyes de Persia. ¿Se da cuenta? Cuando habla aquí Daniel, mis hermanos, cuando el ángel Gabriel, hermanos, el Padre Dios envía a Gabriel trayendo mensaje para Daniel. Pero ¿qué sucede en el segundo cielo? En el segundo cielo, el príncipe de Persia es principado de Satanás, llamado con el mismo nombre de ese pueblo, de esa ciudad, de esa nación. Cada nación tiene un demonio llamado principado acá arriba. Y dice la palabra, cuando Gabriel está viniendo trayendo mensaje para Daniel, mis hermanos, allí se le opuso, dice la palabra, hubo una lucha y le secuestraron 21 días al arcángel Gabriel, lo secuestraron. 21 días. Cristo vive. Y luego el otro arcángel, llamado Miguel, el príncipe, miró desde arriba. Lo tienen secuestrado, lo tienen atajado allí los demonios, aquí en el segundo cielo. Y él bajó, uno de los príncipes, dice la palabra ahí, y allí la ayudó. Y mientras que está peleando, el otro arcángel viene donde que está Daniel orando, trayendo mensaje. Dice bien claro, allí quedó peleando, pero el otro ángel viene trayendo mensaje hasta donde que Daniel está orando. Cristo vive. Ahora vamos al versículo 13. El verso 21. Capítulo 10, versículo 21 ahora. Dice la palabra. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahora escuche. Cuando el ángel Gabriel dice estas palabras, ninguno me ayuda contra ellos. Ellos son principados diabólicos que están en el segundo cielo. Allí están ellos operando. Cristo vive. Pero ahí hay una pelea. Claro que sí. Gloria a Dios. Y dice que solo me ayuda, dice Miguel, vuestro príncipe. Miguel, ¿por qué es el príncipe? Mis hermanos, Miguel es uno de los arcángeles, mis hermanos amados, con alto rango, con alta autoridad, mis hermanos amados, en cuanto a la guerra
Miguel es el encargado de Dios, el gran guerrero, el gran luchador es Miguel contra las guerras diabólicas. Cristo vive. Yo les pregunto, Satanás, hoy por hoy, que se ha convertido desde que Dios lo lanzó a la tierra por su desobediencia, por su soberbia, mis hermanos amados, desde su caída, ¿qué tipo de arcángel era? ¿Era serafín? ¿Era querubín? ¿Era cualquier ángel? ¿Cuál era su nombre? ¿Qué tipo de ángel era el lucero? Vamos al libro de Ezequiel. Este es interesante. Vamos al libro de Ezequiel, mis hermanos, al capítulo 28. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 28, el versículo 14. 28, 14. Dice la palabra de Dios. Tú, querubín grande, protector. Ahí encontramos. Tú, querubín grande, protector. ¿Qué tipo de arcángel era el lucero? Era querubín grande. ¿Entendido? ¿Qué tipo de ángel era? Arcángel. Querubín era. Cristo vive. Hermanos, en el cielo, la Biblia nos enseña, hay dos arcángeles poderosos. Uno es Miguel, que está en el primer nivel. Él es en cuanto a las guerras. Él no va a perderlo. Él siempre gana. Porque es un guerrero verdadero. O el otro es el mensajero, ¿cómo se llama? El que trajo un mensaje para Zacarías sobre el nacimiento de Juan Bautista. El que llegó donde que estaba María, la jovencita. ¿Cómo se llama el arcángel? Gabriel. Y justamente en la vida de Daniel, en ese tiempo, está actuando los dos. Primero está trayendo el mensaje Gabriel, pero Satanás, su principado, lo secuestró. El príncipe de Persia, dice la palabra, en el segundo cielo, lo secuestró. Ahí lo atajó, una guerra, y lo secuestró ahí. No dejó de pasar a la tierra. Y 21 días lo secuestró ahí. Y el otro ángel mira desde el cielo, de arriba, desde el tercer cielo, el cielo más alto, donde está nuestro Dios, miró, vino a ayudar Miguel, el príncipe. Él lo ayudó. Si quedó peleando, o el otro ángel pasó. Lo rescató Miguel, el príncipe, lo rescató a Gabriel. Cristo vive. Cristo vive. Luego lo venció. Es que, amados hermanos, el lucero ha sido querubín. Pero nosotros tenemos, o Dios tiene, hermanos amados, al príncipe Miguel. Él ha sido su superior de querubín. Es por eso lo vence en la batalla. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ver. Apocalipsis. Capítulo 12 de Apocalipsis. Versículo 7. 12:7 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles, luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón, sus ángeles. Vamos al versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos
en el cielo. La palabra no prevalecer, ¿qué significa? Fue vencido, pues. Lo derrotó Miguel. Miguel luchaba contra el dragón. Dragón es el mismo diablo y sus ángeles. Una lucha aquí en el segundo cielo. Es una lucha real. Es una lucha verdadera. El diablo ahí, desde ahí opera, dice, desde regiones celestes. Cristo vive. ¿Quién lo venció? Miguel. Porque Miguel siempre ha sido su superior. Vamos al libro de Daniel, capítulo 12, verso 1. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, así se llama, gran príncipe, que está de parte de los hijos de mi pueblo. Será tiempo de angustia, la cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escrito en tu libro. ¿Quién es el gran príncipe? Es el Miguel, vuestro príncipe, el gran príncipe. Así nos da de conocer la Biblia. Cristo vive. Pero esto, ¿cuándo va a pasar? Hermanos, esto va a suceder. El Miguel, el príncipe, ¿quién cuida al pueblo de Israel? Esto se va a cumplirse, mis hermanos amados, después que la iglesia es arrebatada en su segunda venida al pueblo de Israel. Lo va a rescatarlo el Miguel, el príncipe. ¿Quién vive? Vamos al libro de Judas. Vamos a conocer un poco más del príncipe Miguel, que el diablo ni siquiera un segundo va a durar cuando le da pelea, cuando le da lucha. Cristo vive. Judas capítulo 1, versículo 9. Judas es un solo capítulo, mi hermano. Vamos, busquemos. El verso 9 dice la palabra de Dios. Pero cuando el arcángel Miguel, así se llama, el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Se da cuenta? A Miguel encontramos para proteger al pueblo de Israel. A Miguel encontramos en los asuntos de la guerra espiritual contra Satanás. A Miguel encontramos en el Antiguo Testamento, igual en la muerte de Moisés, cuando el diablo quiso resucitar el cuerpo de Moisés para que la gente haga idolatría. Él mismo intervino, Miguel. Cristo vive. ¿Qué sería el diablo si Dios mismo interviene? Para eso tiene a Miguel, el gran príncipe, sobre los asuntos espirituales contra sus enemigos. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Cuántos aman a Dios? Hermanos míos, tenemos que entender en el región celeste, Satanás opera.
En región celeste, mis hermanos amados, allí hay guerra, batallas, mis hermanos, entre los ángeles de Dios y los ángeles diabólicos. Allí es la batalla. Cristo vive. Y nosotros aquí en la tierra, cuando oramos, ayunamos como Daniel, nosotros también estamos juntos en este asunto de la guerra. Nosotros también con Cristo estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales. Ahora, esos lugares celestiales es más arriba. Hermanos, en región celeste es más abajo. Es por eso que de encima del lugar, hermanos, de región celeste, Jesús está sentado más arriba. Desde allí es su autoridad de Cristo. Desde allí es también de nosotros nuestra autoridad que Cristo nos ha dado. Cristo vive. La semana pasada hablé acerca de la palabra sobrenatural, que está en la boca de muchos predicadores y muchos cantantes, mis hermanos, cristianos. El poder sobrenatural es justamente, viene de ese lugar, del segundo cielo. Son poderes diabólicos. Porque todos los brujos, todos los que buscan contactarse con los espíritus de más allá, dicen, he visto paranormal, he visto lo sobrenatural. Ellos creen en la palabra sobrenatural, que no tiene explicaciones. Pero el poder de Dios no es poder sobrenatural, es poder espiritual. ¿Cuántos alaban a Dios? Dios tiene sus atributos, ¿verdad? El libro de Salmos dice que es poder sobrenatural de Dios. Vamos a leer el libro de Salmos para que terminemos ya. Libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, aleluya. Cristo vive. 139 Salmos. Versículo 7. Dice la palabra de Dios. ¿A dónde miré de tu espíritu? Acá no dice, ¿a dónde miré de tu poder sobrenatural? Porque muchos predicadores están mezclando la palabra, los milagros de Dios, las sanidades de Dios, están llamando poder sobrenatural. Entonces, con razón, el libro de Oseas dice, mi pueblo se pierde por falta de mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Hay que enseñar a los músicos, hay que enseñar a aquellos predicadores famosos, porque nosotros nos confiamos en los predicadores que han tenido su instituto, que han tenido, hermanos amados, su teología. Cuando ellos enseñan, como han pasado, amados hermanos, por un instituto, que son doctores en la teología, pensamos entonces es la palabra adecuada para que nosotros también podemos llamar el poder de Dios sobrenatural. Nos confiamos, pero no debe ser así. Debemos centrarnos en la escritura, la palabra de Dios. En la Biblia no lo encontramos poder sobrenatural. El poder sobrenatural es poder diabólico. Ese nombre no puedes poner cuando Dios hace milagro. Tú no puedes ponerlo, amado hermano, aleluya, encima del poder de Dios. No puedes poner el poder sobrenatural, es abajo, es bajo todavía. El poder sobrenatural significa que está encima de la naturaleza, es mayor, aleluya. Ustedes habrán visto en las películas animadas, por ejemplo. En las películas animadas, hermanos, allí se menciona, hermanos amados, lo sobrenatural. Cristo vive. Los héroes, por ejemplo, de las películas, mis hermanos amados, aleluya, de terror. Hermanos, las películas, por ejemplo, de los niños, el Hollywood, por ejemplo, amados hermanos, con todo su material para los niños, hay brujas actuando, mis hermanos amados, pero lo llaman lo sobrenatural, héroes sobrenaturales, así como Batman, como otros héroes. Amados hermanos,
hablan de poder sobrenatural. Y en la boca de todos los predicadores que están, esperemos que entiendan, el poder de Dios no es poder sobrenatural, es poder espiritual. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Vamos al versículo 7 del capítulo 139 de Salmos. Dice la palabra: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. En el Seol hiciéreme estrado, allí estás tú. Aleluya. Vamos al versículo 1 ahora. El verso 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar, mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Qué maravillosa palabra, mi hermano. Yo no encuentro que el escritor de Mateo, colocando los milagros de Jesús, diciendo poder sobrenatural, no lo encuentro. En el libro de Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, colocando los milagros de Jesús, poder sobrenatural, colocando, no lo encuentro. En el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, no lo encuentro el poder sobrenatural. En los 13 cartas paulinas del apóstol Pablo, epístolas de Pablo, no lo encontramos. En los epístolas generales, no lo encontramos. En el libro de Apocalipsis, no lo encontramos. En el libro de Génesis, no lo encontramos en los Pentateucos. No lo encontramos en los libros históricos. No lo encontramos en los libros poéticos. No lo encontramos en los libros de los profetas mayores, de los profetas menores. No le encontramos la palabra sobre. ¿De dónde habrán sacado, mis hermanos? Porque yo veo famosos supermanes en los altares que dicen: poder, poder sobrenatural, fuego, fuego, fuego sobrenatural. ¿De dónde han sacado esa palabra? Con ese nombre, poder sobrenatural, el poder satánico, los brujos y hechiceros, ellos lo llaman. Cristo vive. Nosotros no podemos poner, hermanos, el nombre dado al diablo, poder sobrenatural. El poder de Dios es espiritual o poder de Dios. Vamos al libro de Primera de Timoteo. Terminamos con Primera de Timoteo. Capítulo 1, Primera de Timoteo. Terminamos con ese pasaje del libro de Timoteo. Gloria a Dios. Capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 17. Dice la palabra de Dios: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí yo no encuentro poder sobrenatural. Es verdad, Dios es espíritu. Cristo vive. Pero el diablo también es espíritu, mis hermanos. Nuestro Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero Satanás no es omnipresente. Satanás, su poder es limitado, solamente está en un solo lugar. Es por eso que cuando Cristo
Hermanos amados, cuando Herodes escuchó, cuando los magos están yendo en búsqueda de Jesús, amados hermanos, guiado por la estrella, mis hermanos, y Herodes dijo: cuando encuentren al niño, informadme a mí para que yo también vaya a adorarlo. Pero su intención no era adorarlo. Lo que el diablo, lo que estaba metido en Herodes, su intención era matarlo a Jesús. Y Dios, en la noche, el ángel de Dios vino en el sueño de José, le dijo: José, toma a María, al niño, huye a Egipto, porque Herodes procura matar. Y se levantó de mañana José, hermanos amados, alistó su asnito, y a María y a su hijo Jesús lo tomó, se fue a Egipto. Ahora Herodes está mandando a sus soldados en la región de Judea para matar a los niños menores de 2 años para abajo. Entonces quiere decir que Satanás no es Dios como nuestro Dios. No tiene atributo de omnipresente. Omnipresente significa que nuestro Dios está en todo lugar en el mismo tiempo. Pero Satanás no. Jesús está en Egipto ya salvo, hermanos, y el diablo está buscando en otro lado para matar. Por eso Satanás no tiene ese atributo, pero nuestro Dios sí lo tiene. Cristo vive. Cristo vive. Estamos viendo en las iglesias, no en todos, porque yo veo que algunos pastores, algunos hermanos todavía cultivan la sana doctrina, aunque es la mínima parte que somos. Pero en mayoría estamos viendo mezclado la hechicería, el poder diabólico, mis hermanos. Eso es lo que está pasando. Y por eso la iglesia está confusa. Pero hay que estudiar la palabra de Dios. Hay una hermana me llamó de acá de Iscusacín, diciéndome: ha venido a visitar a Tarma, a una iglesia, y el profeta les ha dicho que amiste con su pareja. Él es conviviente nada más con su pareja, y su pareja está con otra mujer, mis hermanos, y les ha dicho: amístate con él. Cristo vive. Le había profetizado: y yo ya he obrado, ya tu esposo va a volver. Vaya a Iscusacín, allá a la selva, y ya tu esposo ya está listo esperándote. Y llega allá, su esposo sigue con la mujer, con la otra. Y esa hermana decía: me ha profetizado, ¿qué ha pasado? Y no se cumple. ¿Qué es lo que hay en la boca de los profetas hoy? Mentira. Lo que hay es su propio pensamiento de su corazón que no está caminando bien con Dios. Termino con esta palabra de Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Muchos saben de memoria. Qué triste es los que profetizan, los que hacen milagros, los que llaman a Dios Señor, Señor, y los que echan fuera demonios en el nombre de Jesús. Mis hermanos, aquel día papá Dios lo va a decirlo: no te conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué triste es hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar en el nombre de Jesús sin ser conocido por Dios y siendo desconocido por Dios. Eso es lo más triste que le va a suceder a muchos, que se está jugándose, que está burlándose de Dios. Va a tener su castigo, claro que sí, su parte va a tener.
Y Dios le va a decirlo, no te conozco. Se está hablando de los que hacen milagros, los que profetizan y los que echan fuera demonio, pero en su corazón no lo honraron al verdadero rey de su vida. Cristo vive. Entonces, estas dos cosas hemos hablado: lugares celestiales y regiones celestes. Para mí no es sinónimo estas dos palabras. Cristo vive. El poder de Dios es desde lugares celestiales. En los seminarios que cantamos también hay que analizar bien, porque estamos cantando por cantar así como los demás. No despertamos, pero hay que despertar. Cuando dice mi hogar está en el lugar celeste, esa parte hay que borrar, pues. Porque seguramente al escuchar a alguien que es más doctorado en la teología, nos va a decir qué cosa este hermano que está hablando. Va a decir así, se va a ofenderse. Entonces, para no tener problema, personalmente creo que es mejor hablar, mis hermanos amados, con los hermanos. Porque en el seminario encontramos mi hogar eterno está en donde dice lugar celeste. Entonces ya sabes, lugar celeste, donde que están los principados, potestades diabólicas, y nuestro hogar, ¿sabes dónde está? Según Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero en el tercer cielo. Ahí está. Cuando habla la palabra de Dios de lugares celestiales, es justamente desde ahí está hablando. Y cuando habla Pablo en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, donde que ha sido llevado, dice Pablo, al tercer cielo, donde que es real, que nos está esperando a nosotros, donde, amados hermanos, las palabras inafables que escuchó Pablo, ese lugar está para nosotros. Según el apóstol Pedro, en su libro dice en el capítulo 1, versículo 4, nuestra herencia incontaminada está reservada en los cielos, no aquí donde que están habitando los principados, sino está en el tercer cielo, donde que está nuestro Dios. Póngase de pie, hermanos. Dios bendiga su palabra. El lunes hablaremos acerca de la eclesiología, mis hermanos. De la iglesia vamos a hablar el día lunes, como hoy. Muchas veces nosotros estamos en esa parte también, imitando a los demás. Hay que estudiar la palabra de Dios. Muchos llamamos este lugar, ¿qué cosa? Templo. ¿Qué más llamamos? ¿Qué más? Altar. ¿Qué más llamamos? En el libro de Mateo, Jesús, ¿qué dijo? Cuando encontró en Jerusalén hecho mercado, ¿qué dijo Jesús? Dijo, mi templo, mi altar, mi tabernáculo. ¿Qué dijo Jesús? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces hay que llamar casa de oración. No puedes llamar iglesia. Entonces eso es lo que vamos a estudiar el lunes. Iglesia no es denominación, por si acaso, aunque se van a molestarse por ahí. La verdad es eso. La iglesia no es denominación. Nosotros pensamos que la iglesia, el nombre, ese es la iglesia. No es así. La iglesia no es los cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Porque yo hablo acerca de la denominación porque, amados hermanos, denominación no salva, pues. Puedes estar en cualquier denominación. Si tú practicas la palabra, eres obediente, honras al Creador,
no honras otra cosa, mis hermanos, obedeces y reconoces cuáles son tus deberes como cristiano, como miembro, cuando Cristo viene te aseguro que te vas a ir con Él. No es todavía que tú vas a poder saltar de techo a techo diciendo que yo estoy lleno del Espíritu Santo. A la verdad, ni siquiera estás lleno del Espíritu Santo, Señor, lleno de emoción. Eso es lo que está pasando hoy. Ni va a ser arrebatado, mis hermanos. Hay que prepararnos. Y la Biblia dice, el templo de Dios es nuestro corazón, templo del Espíritu Santo. Lunes continuamos con ese tema. Cierra sus ojos. Amado Dios, maravilloso soberano, gracias por tu palabra, Padre. Grande eres tú, no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el único soberano. Tú eres nuestro Salvador, el único Dios, Padre Santo. Tú has venido más de 2000 años que estábamos viviendo, Padre, que viniste a esta tierra, Padre amado. Dios mío, a los 30 años te bautizaste, papá. A los 33 años, Padre Santo, tú has dado tu vida, Padre. Has derramado tu sangre por nosotros, que somos tu iglesia. Dios mío, y nos has dejado tu promesa, Señor. Desde el día del Pentecostés, Padre Santo, tu Espíritu Santo está con tus hijos, con tu iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Padre. Dios mío, gracias, Señor. Y tú prometes volver por nosotros. Pero tú prometes también estar con nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículo 20, Padre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, dice tu palabra. Y nosotros creemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Gracias por tu palabra, sea bendecida, Señor. Gracias, Padre. Cada día nuestro anhelo de volver a tu palabra, Padre. Espíritu Santo, enséñanos, instrúyenos. Espíritu Santo, danos más sabiduría y conocimiento. En tu palabra está escondido muchos misterios, Padre, para poder descubrir cada día, Señor, son nuevas tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios. Levanta tu mano. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Demos 3 glorias a Papá Dios. A la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor, hermano. Dios los bendiga. Gracias.